Hola, muy buenas tardes. Hoy les venimos a hablar del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos por Aixa Valentina Camejo, Tomás Echeverry Sosa y mi persona, Susana Pérez López. Para comenzar a hablar de ese sistema de protección, primero tenemos que ver qué son los derechos humanos. Son aquellos principios y normas universalmente aceptados que tienen que regir los actos de las personas, las comunidades y las instituciones. Por otro lado, podemos ver los derechos humanos desde tres perspectivas: la naturalista, la positivista y la contemporánea. La naturalista es que por el simple hecho de ser personas tenemos derechos. La positivista es que estos derechos los debe reconocer el Estado. Y la contemporánea es la combinación de las anteriores. Además de esto, podemos encontrarnos con 4 generaciones fundamentales. La primera, que se fundamenta en la libertad, comprende a los derechos civiles y políticos, y estos surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de la autoridad. Una segunda generación que se funda en la igualdad, que son los derechos económicos, sociales y culturales. En esa etapa, el hombre le exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y de hacer. Los derechos de la tercera generación, que deben sostenerse en el principio de la fraternidad. Allí se reconoce que la humanidad tiene derecho a la paz, tanto en plano nacional como en plano internacional. Y el último, que sería la cuarta generación y más nueva, que estos son nuevos derechos que obedecerían a la necesidad de concebir a la humanidad como una sola familia. Comprende al derecho a la plena y total integración de la familia humana. La historia de los derechos es casi siempre la historia de la lucha por los derechos, y en cuanto a historia, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos no se queda atrás. Surge en un contexto histórico importantísimo para la humanidad, 1948, luego de la Segunda Guerra la cual fue prueba fehaciente de la incapacidad de los estados para proteger dichos derechos e impedir la violación de los mismos. El Sistema Universal está compuesto por normas y mecanismos que emanan de la Carta de la ONU, y es válido resaltar que cuando un estado adhiere tratados, está acordando que se monitoree el cumplimiento de los mismos y asume las obligaciones de Una de las funciones principales del Sistema Universal de Protección es observar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados en materia de derechos. Todo eso con el fin pues de proteger y velar por los derechos de las personas. Instrumento normativo. Es cuando los estados se colocan de acuerdo para tener reglas en común, más allá de sus diferencias culturales y tradicionales, establecer un instrumento internacional, un acuerdo o una convención, los cuales asocian legalmente una recomendación. El primer instrumento es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución del 21 de diciembre de 1965. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución del 18 de diciembre de 1979, recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General en su resolución del 10 de diciembre de 1984, teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado y abierto a la firma por la Asamblea General en su resolución del 20 de noviembre de 1986, en donde dice el artículo 2 que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, adoptada por la Asamblea General en su resolución del 18 de diciembre de 1990, reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas. Parte 3. Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Está el artículo 8, en donde dice que los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier estado, incluido su estado de origen. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aquí podemos considerar que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay que recordar que las personas discapacitadas actualmente solamente son los menores adultos y los impúberes. Se recuerda y se reconoce que las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos reconocen y claman que toda persona tiene los mismos derechos y libertades. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
se considera que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este protocolo, los Estados partes consideran que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han convenido en diferentes artículos importantes que tratan de explicar este protocolo. Allí podemos encontrar diferentes plazos, explicaciones, comunicaciones y hasta declaraciones y muchísimas cosas más. Pero es importante resaltar el artículo primero, que de allí se basan todos los demás. El siguiente será el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En este, los Estados partes consideran que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos. Esta abolición fue y es deseable, como lo dice en el artículo 6. El protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este protocolo se establece, mediante varios artículos, la intención de proteger los derechos de la mujer y que para ello se podrán presentar comunicaciones por escrito, las cuales no podrán ser de forma anónima y que obviamente ataña a los estados que hacen parte del protocolo. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. En el presente protocolo se establece que tanto los estados como los grupos armados distintos a las Fuerzas Armadas del Estado no deberán incluir menores de 18 años en sus filas. Por un lado, dice que los estados deberán agotar medios para que ningún menor de 18 participe en conflictos armados directamente, y que por otro lado, los grupos armados no recluten bajo ninguna circunstancia a los mencionados menores. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Básicamente este protocolo se refiere a la prohibición de venta, prostitución y pornografía de niños por parte de los Estados parte. Estos tomarán medidas, se establecerán en su jurisdicción y velarán por el cumplimiento de ello dentro y fuera de sus fronteras. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este protocolo establece que todos los Estados partes deberán tener a nivel nacional uno o varios órganos para la prevención de torturas, tratos o penas crueles. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pretende reconocer los derechos de las personas con discapacidad y protegerlos ante vulneración o violación de sus derechos. Una vez más establece que no admitirá comunicaciones de estados que no pertenezcan al protocolo, que sea de forma anónima, etc. Los instrumentos normativos más importantes son dos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adaptado y abierto a la firma, ratificado por la Asamblea General en su resolución del 16 de diciembre de 1966. El pacto es un reclamo exclusivo de los estados con sistemas capitalistas que abogaban por la libertad en todas las expresiones, ya sea cultural, social, económico, legal, jurídico y entre otros. Bueno, los artículos más importantes de este pacto es el primero, en donde dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y su desarrollo económico. En el artículo 2 se comprometen a respetar y garantizar el cumplimiento de este pacto y entre otras. El órgano de supervisión de este pacto es el Comité de los Derechos Humanos, en donde todos los estados partes se comprometen a presentar informes periódicos al comité sobre cómo se están aplicando los derechos. Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 prevé que el comité examine las denuncias de los demás estados. Además, el primer protocolo facultativo del pacto otorga al comité competencia para examinar denuncias individuales sobre presuntas violaciones del pacto por los estados partes en el protocolo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Sociales, adaptado y abierto a la firma por la Asamblea General en su resolución del 16 de diciembre de 2006. Este pacto es un tratado multilateral que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección, el cumplimiento de este y su garantía. Este pacto consagra varios artículos en donde son reconocidos varios derechos, como está el artículo 6 en donde reconoce el derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo. Luego está el artículo 7 que reconoce las condiciones de trabajo equitativas. Luego está el artículo 8 que reconoce la libertad sindical y el derecho a la huelga. Luego está el artículo 9 que reconoce el derecho a la seguridad social. El artículo 10 que reconoce el derecho a la protección de la familia y de los menores. El artículo 12 que reconoce el derecho a la salud y así entre otros artículos que reconocen los derechos fundamentales de cada persona. Después de esto les vamos a hablar de 4 procedimientos muy importantes.
El primero, sobre la Convención Internacional de la Protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. El segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tercero, el procedimiento de 1503 y el cuarto, el procedimiento de 1235. El procedimiento de esa convención lo podemos encontrar en el artículo 16, cuando los trabajadores migratorios y sus familiares son arrestados. Estas personas tienen derecho a que las autoridades consulares o diplomáticas del Estado se les informe si éstas los desean. La persona interesada tiene derecho a comunicarse con estas autoridades y se les informará, si a esta les interesa, los derechos derivados de los tratados pertinentes. El procedimiento de este pacto internacional podemos encontrarlo en diferentes artículos. El más importante, el artículo 41. Si un Estado parte en el presente pacto considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones presentes, podrá señalar el asunto de atención al Estado mediante una comunicación escrita. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados partes por un plazo de 6 meses, cualquiera de los dos tendrá derecho a someterlo al comité, mediante la notificación dirigida al comité y al otro Estado. El comité conocerá el asunto después de haberse cerciorado que se han agotado e interpuesto todos los asuntos de la jurisdicción interna de que se puedan disponer. También se puede identificar que el comité celebrará todas sus sesiones a puerta cerrada, pondrá todos sus buenos oficios a disposición de los Estados partes. También puede pedir a los Estados partes que le faciliten cualquier información pertinente. Y con relación a las soluciones, si se llega a una solución, se expone brevemente el hecho. Si no se llega a una solución, también se expone brevemente el hecho, pero se le agregará las exposiciones escritas y verbales que hayan hecho los Estados partes. Este mecanismo fue creado por la resolución de 1235 para tratar situaciones de violación masiva que tenían que ver con el apartheid, la discriminación racial y la dominación colonial. Este procedimiento se creó para dar respuesta al problema de la llegada de la Secretaría de la ONU de quejas individuales bajo el procedimiento no confidencial de temas como el apartheid, la discriminación, etc. Otra característica importante de este procedimiento es que consiste en ser público, permite que los informes sean considerados en sesiones del Consejo a público abierto. Este procedimiento, a diferencia del anterior, es que no fue creado para aplicarlo a situaciones como con los temas de apartheid, discriminación racial o dominación colonial. Este procedimiento, si bien permite recibir y examinar quejas individuales de derechos humanos, pero no se centra en atenderlas, sino que las tiene en cuenta para efectos de un territorio de un estado determinado. En ese sentido, el examen de este procedimiento no tendrá una finalidad de proteger a los derechos humanos, sino más bien de promocionarlos. Colombia es Estado parte en 14 de los 17 protocolos que hemos mencionado anteriormente. En 3 de ellos no tuvo ni tiene acción, los cuales son el de los derechos económicos, sociales y culturales, el de la tortura y el de los niños relativo al procedimiento de comunicación. Sin embargo, de los 14 protocolos a los cuales sí pertenece, ha presentado declaraciones en 6 de ellos. Estos son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo de los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados, el Protocolo de los Derechos del Niño relativo a la venta, pornografía y prostitución de niños y, por último, la Convención de los Derechos del Trabajador Migratorio. Colombia actualmente es un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo firmó en 1966 y ratificó su adhesión en 1969. Hay que resaltar que este entró en vigor en el país 10 años después, en 1976, siendo el pacto más antiguo. Recientemente Colombia hizo una declaración, siendo precisos en 2020. En ella, el gobierno colombiano, basándose en el artículo 4 del pacto, ahí trata sobre situaciones que amenacen la vida de la nación, notificó varias veces su estado de emergencia. Ello para combatir, obviamente, las contingencias del COVID-19. La Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual Colombia es Estado parte, fue firmada en 1990, entró en vigor en el país en ese mismo año y ratificó su adhesión en 1991. Colombia se pronunció ante esta convención e hizo una declaración estableciendo que en el país la edad mínima para participar directamente en los conflictos armados sería de 18 años, a pesar que la convención proponía 15. Colombia pues fija la edad de la mayoría de edad y dice que bajo esa edad entenderá algunos artículos que aparecen allí. El protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en el conflicto armado fue firmado en el año 2000, entró en vigencia en el 2002 y fue ratificado en el 2005. Allí, el Gobierno Nacional establece que ni Fuerzas Armadas del Estado ni ajenas a ellas podrán reclutar menores de 18 años y que tampoco aceptarán el servicio de los mismos, aunque sea voluntariamente y con el permiso de sus padres. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares no se firmó. Entró en vigor en el año 2003, puesto que se había adherido en 1995. En esta declaración, el Gobierno de Colombia establece que los artículos 15, 45 y 46 del convenio, que tiene que ver con los bienes, los acogerá según lo indica el artículo 34 de la Constitución colombiana, que trata sobre el enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía de niños.
Fue firmada en el año 2000, puesta en vigor en el año 2002 y ratificada en el año 2003. En esta declaración, el gobierno de Colombia pretende hacer una aclaración sobre la palabra decomisar, que está radicada en el artículo 7 del protocolo. En él hace referencia a decomisar o incautar material y cerrar negocios o locales que sean parte de la violación como obligación del Estado. Allí pues se establece que entonces interpretará la palabra decomisar como un embargo solo en la fase de sanción.